Bueno, en la columna legislativa de hoy de Omar Millalonco vamos a aprovechar la presencia del jefe de gabinete de ministros, de Guillermo Francos, en la Cámara de Diputados en estos momentos, Omar. Sí, hace un ratito decíamos 10 minutos, hace 10 minutos exactos llegó Guillermo Francos a la Cámara de Diputados de la Nación. Ahí se reunió con Martín Menem, hicieron la foto institucional donde el jefe de gabinete de la Nación va a responder 2.135 preguntas exactas, donde el documento ya está hace un par de días nada más, están respondidos. Obligación constitucional la que está haciendo. Sí, por ¿no? supuesto. Que los jefes de gabinete suelen ir al Congreso a responder preguntas de los diputados y de los senadores. Y de los senadores donde, hacen preguntas relacionadas al informe de gestión, ¿no? Este informe de gestión donde da un funcionario de la Nación, en este caso Guillermo Francos, para, no solamente realizar declaraciones sobre la gestión de Javier Milei, la administración gubernamental y por supuesto también los bloques pueden hacer como distintas preguntas relacionadas con todos los que nos preguntamos en el día a día. Y algunas preguntas que aparecen que uno se pregunta por qué hace esa pregunta. Digo, gastaste una pregunta y podemos haber preguntado otro tipo de cosas, claro, ¿no? Se relacionó mucho con la economía, algo que a Javier Milei le gusta muchísimo. Hubo críticas también, hubo supuestos y preguntas que son como perlitas, ¿no? Que quedaron dentro de este informe de gestión, donde se le pregunta a Guillermo Francos, algo que responde también tajantemente, ¿no? Se le pregunta a Guillermo Francos quién mantiene a los perros de Milei, ¿no? ¿Y cuántos perros son? Por supuesto que la respuesta de Guillermo Francos en este documento que tenemos todos los periodistas. No quiero decir una mala cosa, pero a ver, ¿quién mantiene a los perros de Milei? Si Milei se los lleva a Olivos, pues estoy diciendo algo básico, ¿no? Sí. Se los lleva a Olivos y es parte de su familia y obviamente la comida, me imagino que la pagamos entre todos, la paga el Estado argentino. Bueno, te cuento lo que dice el informe de gestión de Guillermo Francos. No se cuenta con los datos vinculados a las mascotas y no son gastos de fondo del Tesoro Nacional. Fin del comunicado. Esa es la respuesta del informe de gestión de Guillermo Francos. Otra de las preguntas que tiene poca seriedad también: ¿por qué se le llama mago de las finanzas a Luis Caputo? Yo no sé por qué la gente pregunta esto. Hablamos de legisladores nacionales elegidos por Argentina y también representantes que están ahí con una banca y hacen ese tipo de preguntas. Lo que pasa es que muchas veces estas preguntas son para que el ministro responda y vos después, en base a la respuesta de esa pregunta, salís a criticarlo y a obtener una ventaja política frente a la respuesta. También, ¿no? A ver, qué sé yo, hoy Milei puede tener la visión que quiera de Caputo. Sí. Puede tener la que quiera. Él dice que es el mago de la finanza justamente y que es un genio. Ahora, mucha gente no se olvida de Caputo y de Sturzenegger, porque ya ha tenido pasos por el gobierno de Mauricio Macri y no han sido nada buenos. No, entonces, generalmente las gestiones y los resultados se evalúan con el diario El Día Después. Durante la marcha siempre se dice que era el capo de esto, el Messi. En ese momento se le decía el Messi de la finanza. Messi de la finanza, me acuerdo. Terminó pasando lo que pasó, ¿entendés? Terminamos en el Fondo Monetario Internacional, endeudados por 100 años. Bueno, ¿qué va a hacer? Con un préstamo multimillonario. Sí, hay gente que lo detesta. Entonces, quizás el legislador que preguntó, o legisladora, porque no dice nombre y apellido, fue una pregunta quizás más irónica, ¿no? Sobre el tema de mago de las finanzas. Y también, ahí la respuesta fue: esta pregunta no está referida a cuestiones de gestión. Fin del comunicado. Algo que por ahí muchas preguntas son como bastante minimalistas a la hora de la respuesta por parte de este informe de gestión que va a dar Guillermo Francos en un ratito nada más. Y también hay preguntas como más serias que me parecen como hacer hincapié, ¿no? Se preguntó en un momento: ¿se viene una reforma tributaria? Le preguntaron a Guillermo Francos. Y en el informe dice: el Ministerio de Economía está trabajando activamente en un proyecto de reforma tributaria integral, pero no hay una fecha estimada, que se dará a conocer en los próximos días o meses. Así que es algo que es noticia, ¿no? Porque seguramente se va a estar trabajando en un proyecto legislativo, seguramente también ya se está hablando de este tema, pero es algo que muchos no sabíamos y es algo que llamó también mucho la atención porque viste que se habla mucho de la baja de impuestos, que tiene que llegar, que está al caer, que la gente está esperando que los impuestos bajen. Lo que sí escuché el otro día a Sturzenegger
hablando de que le van a poner hincapié a los impuestos que se cobran desde las provincias y desde los municipios. Porque dice, la nación está haciendo un ahorro fiscal muy grande y la nación está cobrando menos impuestos, pero por otro lado se la llevan las provincias de otra manera. Ahí va a tener una guerra con los gobernadores, y es algo que se viene hablando también con los legisladores que vienen apoyando, que fueron las personas que estos sectores dialoguistas que apoyaron la ley Bases. Exacto. Porque esto pega de lleno también en las provincias, y por supuesto que el costo político lo van a tener los mandatarios provinciales, ¿no? En este caso los gobernadores, algo que también se viene diagramando una estrategia para hacerlo lo antes posible y que no queden heridos, pero sabemos que van a quedar heridos porque son cuestiones políticas y hay una rosca importante dentro del Congreso por este tema, ¿no? Pero no digas la palabra rosca, porque viste que hoy está mal vista decir rosca política. Sin embargo, el otro día Milei tuvo la peor foto que puede haber él querido tener en todo su gobierno. No quería esa foto. Fue, aparte del gabinete nacional sentado de un lado y enfrente a diputados del PRO, de la Libertad Avanza y de la oposición conciliadora, si querés, justamente rosqueando, diciéndole porque esa es la palabra rosca. La palabra rosca no implica necesariamente corrupción en el medio, implica acuerdos políticos. No, de hecho, se sintió bastante incómodo por esa foto porque circuló en todos lados, algo que Javier Milei viene criticando y viene apuntando, ¿no? Claro, porque él decía, ¿no? Yo voy a llegar, voy a romper todo, le vamos a sacar a los argentinos los impuestos, vamos a bajar impuestos, como el Pepe Argento, ¿viste? Pero después se tiene que sentar con la rosca, lo mismo que no le queda otra. Es que la única manera de acordar y consensuar con los bloques y por supuesto con los partidos políticos es sentarte a charlar y a consensuar y dialogar. De otra manera... Con la casta. Con la casta que él tanto odia. Hacer rosca política y por supuesto también ahí vienen las promesas también, ¿no? De gobierno. De yo te apoyo esto, pero vos también. Ahí también se juega el tema de las partidas presupuestarias. Me parece que es un tema muy importante que el presidente de la Nación muchas veces criticó y ahora, estando en el banco, en el sillón de Rivadavia, se da cuenta que no es así. Hablando de la columna legislativa, me parece importante también avisarle a la gente que se cayó la reunión en el Senado que iba a haber esta semana para terminar de finiquitar el DNU de la partida presupuestaria de la CIDE, sin tener, digamos, el detalle hacia dónde iba a ir. Sí. El Senado pensaba reunirse mañana jueves y finalmente lo pospusieron una semana más, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando, porque ahí hay un lío también con el bloque, principalmente el del PRO, ¿no? Que hay como algunos acercamientos y algunas cuestiones que tienen que resolver también Mauricio Macri con Javier Milei. Más allá de que si la entraña le gusta esta semana o la milanesa le gusta esta semana a Macri, por ahí no le voltea el DNU. Son muchas noticias las que están pasando en el Congreso de la Nación y por supuesto que salpica también el Poder Ejecutivo y ahí entra en juego el tema de la rosca política, esto que también estamos mencionando, y algo que de acá a fin de año, hablando del periodo 2024, ¿no? Hay como muchísimos temas en agenda donde el Poder Ejecutivo va a tener que sentarse a hablar sí o sí con los bloques. A mí, ¿sabes qué me pasa? Yo te voy a decir la verdad. Me da mucho coraje que Macri se siente con Milei a tratar de, vaya a saber, mejorar al gobierno cuando Macri fue su gobierno paupérrimo. Sí. Me da mucho coraje que Cristina Kirchner siga queriendo manejar los hilos de la política del peronismo cuando muchos critican por qué puso a Alberto y era parte de su gobierno. Entonces, realmente, muchachos, dejen estas figuras que obviamente son centrales, que son personas jóvenes, tanto Cristina como Macri, den el lugar a las nuevas generaciones. Porque la verdad que el último gobierno de Alberto, que también era el de Cristina, fracasó, y el gobierno de Macri fracasó. También. Entonces, muchachos, denle lugar a la nueva gente, sea de la Libertad Avanza, el propio recambio del peronismo o el propio recambio del PRO, para que tomen el toro por las astas y le den a la Argentina la solución que ustedes, fracasadamente, no le pudieron dar. Sí, totalmente. De hecho, también en el peronismo, hay un lío tremendo, pero de a poco las piezas como que tratan de acomodarse, pero todavía siguen sin una respuesta. No seamos tontos. ¿Quién le pone a Sturzenegger y a Caputo a Milei? Se lo pone Macri, muchacho. Macri, totalmente. El acuerdo de Jorge Macri con Javier Milei por el tema del transporte
también es un acuerdo con Mauricio Macri, digo, es un diálogo con Mauricio Macri. Sin embargo, dicen que Jorge Macri está muy enojado, información de pasillo, de los pajaritos que vienen y te cuentan. Está muy enojado porque le traspasan el subsidio que va a tener que poner de las líneas de colectivo de la ciudad que empiezan y terminan en la ciudad de Buenos Aires, pero no le traspasan, por ejemplo, el puerto, que es el que genera recursos. Es decir, el puerto, siendo el más grande del país, generando recursos para la ciudad de Buenos Aires, le daría la sustentabilidad a largo plazo para la realización de obras y para poder tener una ciudad equilibrada. Sí, porque el problema actualmente del gobierno de Jorge Macri es que por primera vez en muchos años en la ciudad de Buenos Aires puede llegar a tener un problema de déficit. Sí, sí. Y se está notando bastante, te digo, en muchos sectores y en muchos barrios también de la ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, hay un cambio importante, hay una transformación también. Muchos vecinos que se quejan de la limpieza también en la ciudad de Buenos Aires. Uno puede caminar por distintos lugares de acá nomás, ¿no? El Congreso, digo, el microcentro. Bueno, ¿qué entienden en el gobierno de la ciudad? ¿Que es una cosa o la otra? Si me tengo que hacer cargo de ciertas cosas que antes no me hacía cargo, necesito recursos. Entonces, traspasame la línea de colectivos si corresponde, pero también traspasame el puerto, que es el que me genera recursos. Y de esa manera se puede conducir mejor una ciudad. Se dice que Macri está muy enojado, Jorge, hasta que no le traspasen el puerto y la estación de retiro, que también debería generar ingresos para la ciudad de Buenos Aires, como cualquiera de las estaciones de retiro de la Argentina, que pertenecen a los municipios o pertenecen a las provincias, pero no necesariamente pertenecen a la nación. Todavía la estación de ómnibus de retiro pertenece a la nación. A la nación, sí. Siempre fue un tironeo entre la ciudad de Buenos Aires y también el gobierno nacional en este tipo de situaciones. Ha pasado también con otros gobiernos anteriores donde la ciudad de Buenos Aires siempre ha tenido este drama de este sector. Para cerrar, algo que nos llama poderosamente la atención es una de las preguntas, volviendo al informe de Guillermo Franco que está dando en Diputados, le preguntaron ¿cuál es el monto de pago de pautas publicitarias desde diciembre de 2023. ¿Sabes lo que dijo Guillermo Franco? Dime. Las autoridades a cargo de la intervención bajo el decreto 117-24 informan que desde diciembre de 2023 no se han realizado ningún tipo de pauta publicitaria en ningún tipo de medio de comunicación, sea radiográfica o medio digital. Y ahí nos quedamos. ¿Y cuando aparece en el programa de Johnny Viale el nombre de un ministerio? Y bueno, pero no lo contemplan. Me pusieron Ministerio de Salud y había un nombre. No. Bueno, es lo que dice Guillermo Franco, ¿no? Jefatura de gabinete. Y cuando salen las pautas por empresas privadas a nombre del gobierno, ¿no? O por en las radios también, en los sitios web digitales uno puede verlo en los sitios. Bueno, pero bueno, no hay entonces. No. Es lo que dice Guillermo Franco. Bueno, está bien, está bien, yo le creo. Si dicen que no hay, no habrá para nadie. Así es. No será solamente para algunos pocos. Sí, y contados, capaz. Me imagino que no será para nadie. Esto debe ser igualitario. Totalmente. Porque, viste, después te das cuenta cuando algunos hablan bien de alguna cosa y otros hablan más por la otra, viste, porque cambian los gobiernos, pero siempre se sigue manejando por el bill metal. Para todos, lamentablemente. Así es. Bueno, vamos a ir a un pequeño cortecito y ya venimos con el doctor Claudio Santamaría.